living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. Muy buenos días, martes 27 de diciembre, se nos acaba el año y hoy vamos a hacer en la apertura el balance de lo internacional, mañana vamos a hacer el balance de política nacional, el jueves vamos a hacer balance de economía y el viernes vamos a hacer el balance de los audios de los principales protagonistas que pasaron por este programa. Hoy con Internacional titulamos, bueno, primero están escuchando a John Lennon con la idea de Imaginen un mundo mejor. Esta canción fue escrita en los años 70, en el momento en que el mundo atravesaba una crisis en el pico de tensión de la Guerra Fría, de la inflación. En aquel momento Estados Unidos llegó a tener 16% de inflación en un año con la presidencia de Carter, había estado también el Watergate, era un mundo convulsionado, el conflicto de los misiles en Cuba. Luego el mundo se tranquilizó, podríamos decir de alguna manera, con el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, y nuevamente tenemos un mundo que está atravesando cierto grado de turbulencia. Y entonces quiero leerles el Collins English Dictionary, podríamos decir algo similar a lo que podría ser el Real Diccionario de la lengua, en este caso inglesa, pero en este caso se trata de una institución privada. Creó un neologismo, la palabra permacrisis, la palabra del año 2022, y la define como un periodo extenso de inestabilidad e inseguridad, que tiene que ver con los hechos que vienen pasando a lo largo del año y que influyen al próximo año también, que es nuevos conflictos geopolíticos. Nuevamente pareciera que el muro de Berlín no cayó y que nuevamente hay una tensión entre Oriente y Occidente, y Rusia nuevamente como un efecto de inestabilidad política de Europa y de Estados Unidos. Tenemos en ese contexto la reaparición de la inflación como un elemento que genera una tensión económica y política en todas partes del mundo, y tenemos todavía el mundo post-COVID, ¿no? O sea, por un lado la salud pública, por otro lado la economía, por el otro lado la guerra, por el otro lado la tensión respecto de un mundo nuevamente ya no más globalizado, más bipolar, en este caso con Oriente y Occidente en un tándem Rusia-China. Así que vamos a hacer un repaso de los grandes hechos del año en términos internacionales. Vamos a comenzar obviamente con la guerra en Ucrania. Vamos a compartir con ustedes el mensaje de Nochebuena hace pocos días del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Este día y todas las próximas vacaciones de invierno nos encontraremos en circunstancias difíciles. Hoy alguien verá la primera estrella en el cielo sobre Crimea a lo largo de miles de kilómetros de la línea de frente. Alguien las verá en la carretera, en el camino desde la frontera entre Ucrania y Polonia, a Gerson, a Zaporilla. Algunos la verán a través de los agujeros del techo acribillado a balazos de sus propias casas. Alguien celebrará las festividades en casas de otras personas, pero no con extraños. Y alguien pasará esta Navidad en cautiverio, pero por favor recuerden que luchamos por nuestra gente. Devolveremos la libertad a todos los ucranianos. Donde quiera que estemos, estaremos juntos hoy. Y juntos miraremos hacia el cielo de la tarde.
Ningún dron kamikaze puede extinguir el amanecer de la Navidad. Veremos su resplandor incluso bajo tierra, en un refugio antiaéreo. Llenaremos a nuestros corazones de calidez y de luz. Ningún misil puede hacerle daño. Se romperán contra nuestro espíritu de acero y nuestra lucha continuará sin cesar. No está amenazado por apagones planificados o de emergencia. Y nunca sentiremos la falta de coraje y la invencibilidad. Celebraremos nuestras fiestas como siempre. Sonreiremos y nos regocijaremos como siempre. La diferencia es una. No esperamos un milagro porque lo creamos nosotros mismos. Cristo ha nacido y terminará diciendo ahora gloria a Él. Cristo ha nacido, gloria a Él. Ahora vamos a escuchar del otro lado de la contienda. Putin dijo por primera vez la palabra guerra ayer. Vamos a escuchar un informe, en este caso en español, sobre el discurso de Vladimir Putin, reconociendo que la situación es extremadamente difícil en algunas regiones ucranianas anexadas. Extremadamente difícil. Así calificó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la situación de las 4 regiones de Ucrania que Moscú asegura haber anexionado. Me gustaría mencionar especialmente las divisiones de los organismos de seguridad que han comenzado a operar en nuevas regiones de Rusia. Sí, ahora les resulta difícil. La situación en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Jersón y Zaporilla es extremadamente difícil. Putin también dijo que necesitaba la máxima compostura y concentración de fuerzas en las operaciones de contrainteligencia de Rusia. Es necesario suprimir estrictamente las acciones de los servicios de inteligencia extranjeros, identificar rápidamente a los traidores, espías y saboteadores. El presidente ruso anunció en septiembre la anexión de 4 territorios ocupados del sur y el este de Ucrania, después de que las autoridades colocadas por Moscú organizaran referéndums, definidos como una farsa por Kiev y sus aliados occidentales. Pero las tropas rusas no controlan por completa ninguna de estas regiones y el mes pasado fueron expulsadas de la capital regional de Jersón del mismo nombre, después de una contraofensiva ucraniana. Tras varios reveses en el frente, Moscú cambió de estrategia y centra sus esfuerzos en una campaña aérea contra instalaciones militares y energéticas de Ucrania. Por una parte entonces de la permacrisis, siguiendo el diccionario Collins de los Estados Unidos y el resumen de tendencias que hace The Economist Intelligence, es que volvió la crisis permanente, ¿no? Una parte tiene que ver con la geopolítica, nuevamente la tensión militar entre Oriente y Occidente. Más allá de la caída del muro de Berlín, resurge Rusia como una amenaza militar para Occidente. El otro tema tiene que ver con Europa, o sea, también como parte de esta permacrisis, el coronavirus, el regreso de la inflación, está que aquella unidad europea que tenía Inglaterra como parte de Europa se rompió, quedó Francia y Alemania como líderes de la Unión Europea y Francia pasando los mismos problemas sociales de un país como la Argentina. Creo que nos escuchan todos los días recordarán que yo había mencionado que Argentina era el país que tenía el sistema académico más francés fuera de Francia, y tenemos bastantes parecidos en la idea insumisa de nuestra sociedad, el hagan lío del Papa Francisco, o la potencia de los sindicatos en la Argentina muy parecida a Francia, o la idea continua de los cortes de rutas y las manifestaciones, que es claramente la tradición francesa desde la Revolución Francesa. Vamos a escuchar ahora un informe sobre lo que pasa en Francia con el racismo. La víspera de Navidad se ha teñido de rojo en Francia cuando este viernes un hombre mató a tiros a 3 personas en las inmediaciones de un centro cultural en París. Las autoridades han confirmado que el individuo de 69 años contaba con antecedentes por ataques racistas y había salido de prisión el 11 de diciembre tras haber atacado un campamento de migrantes. Las víctimas del tiroteo de este viernes eran kurdos. Además, hay otros 3 heridos, uno de ellos en situación crítica según datos oficiales. El autor de la masacre, un ferroviario jubilado, tenía acceso a armas por formar parte de un club deportivo de tiro y no pertenecía a ningún grupo de extrema derecha.
El distrito 10 de París es un barrio multicultural que acoge desde hace muchos años a varias comunidades en armonía. Es una terrible tragedia para todos nosotros ver a esta comunidad kurda aparentemente en el punto de mira de este asesino. Bueno, conjuntamente con la tensión dentro de Europa con la inmigración, vamos ahora a China, que es el otro gran protagonista. China con su COVID. Vamos a escuchar un informe de la televisión francesa sobre el colapso sanitario en China. Estas son escenas que no se veían en China desde 2020. Durante los últimos días, los servicios de emergencias en Shanghái se han visto saturados. Los trabajadores de la salud convierten los pasillos en salas de tratamiento para acomodar a tantos pacientes como sea posible. La mayoría son ancianos y necesitan apoyo respiratorio. A 2 semanas del fin de la estricta política COVID-0, ahora el país se enfrenta a una ola sin precedentes del virus. Afuera del hospital, esta mujer no sabe a dónde llevar a su esposo. No me quedan fuerzas, su fiebre no baja. Las autoridades de Shanghái han establecido unas 2.600 clínicas de fiebre para hacer frente al aumento de casos positivos. En el número de pacientes se ha multiplicado por 20 en tan solo unos días. Le estoy recetando medicamentos antiinflamatorios para tratar sus síntomas. No podemos quedarnos aquí, no hay cama. Hay muy pocos médicos en este hospital y están abrumados. Las calles de la capital económica de China vuelven a estar desiertas y los pocos que se aventuran a salir apenas pueden reconocer su ciudad. Está claro que la epidemia es grave. Muchas personas están trabajando desde casa mientras que otras están enfermas. Los funcionarios de la salud de China estiman que unos 37 millones de personas se contagiaron de COVID en solo un día durante la última semana, contribuyendo a los 248 millones de casos registrados desde el comienzo de diciembre, casi un quinto de la población china. Bueno, siguiendo con la idea de la permacrisis, la discusión es si China se está enfriando a un punto de que su economía deja de ser un motor del crecimiento de los países en vía de desarrollo. La idea de que llegó a un pico máximo de crecimiento y que en este momento lleva ya varios años acumulando descensos en su tasa de crecimiento, y la posibilidad de que el fin de la globalización a partir de las tensiones geopolíticas haga de que muchas empresas que tenían occidentales sus fábricas en China, por ejemplo, las estén nuevamente repatriando hacia Europa, hacia Estados Unidos. Aquí el gran beneficiario serían los países del este de Europa y México como proveedor de mano de obra barata cercana a los Estados Unidos. Vamos ahora al otro gran protagonista desde la perspectiva geopolítica de la Argentina, que es Brasil, con las elecciones en Brasil, la llegada de Lula y el cambio de gabinete. Vamos a escuchar, Lula presentó a su futuro gabinete. Queria fazer e dar conselho aos ministros. Primeiro, que nós não temos vergonha de política. Yo solo quería hacer y dar unos consejos a los ministros. Primero, que no tengamos vergüenza de la política y que no tengamos vergüenza de decir que nosotros queremos ministros políticos también. Lo que queremos en política es personas con capacidad, que tengamos competencia para hacer política y de montar un buen gobierno. Lo que nosotros tenemos que tener conciencia es que nosotros vinimos a ganarle a Bolsonaro, pero el bolsonarismo está en las calles de este país, está enojado y poco dispuesto a reconocer la derrota que ellos tuvieron. Por tanto, más allá de gobernar con eficiencia, vamos a tener que derrotar al bolsonarismo en las calles de este país para que el país vuelva a ser democrático, para que este país vuelva a soñar y para que este país vuelva a ser Brasil. O sea, tenemos a un Brasil en el que hay un triunfador, pero al mismo tiempo hay una resiliencia de lo vencido. O sea, lo vencido no se ha ido, está en las calles, y como dice bien Lula, es una cultura, no es una persona. O sea, el bolsonarismo, como Bolsonaro como consecuencia y no como causa, es algo permanente dentro de Brasil. Y ahora vamos al otro gran protagonista de siempre del escenario político internacional, que es los Estados Unidos. Había la hipótesis de que los demócratas estaban cayendo, Trump estaba creciendo. Finalmente en las elecciones, los republicanos, las elecciones de medio término, los republicanos tuvieron resultados muy inferiores a los esperados y especialmente aquellos candidatos
que había apoyado Donald Trump. Vamos a escuchar ahora el informe de Donald Trump culpable. Es el único responsable que investigó, según la investigación del atentado al Capitolio. Escuchemos este informe de la CNN en español. Y este es el informe de la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigó la insurrección del 6 de enero. Presentado ya, ustedes lo pueden conseguir en redes, si lo quieren leer, 845 páginas con una conclusión clara. Dicen, Donald Trump es el principal responsable de la insurrección ocurrida el 6 de enero en Estados Unidos, el intento de golpe de Estado, que dicen no fue algo espontáneo. Entre las principales conclusiones, dicen, Trump fue el único responsable del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, lo siguió por televisión y estaba esperando que se diera este tipo de acto. Segundo, que Trump y su círculo cercano intentaron presionar por lo menos 200 veces a funcionarios. Bueno, ahora vamos a escuchar al propio Trump desmintiendo el informe. Durante 2 años, a medida que la inflación se disparó a nivel de la delincuencia, borró la frontera, Afganistán fue un desastre y Joe Biden destruyó nuestro país. El pueblo estadounidense ha sido asediado con mentiras de la casa de brujas partidistas, conocida como el Comité No Seleccionado del 6 de enero. El comité cortó la parte de mi discurso en el que alenté a los manifestantes a que hicieran oír sus voces de manera pacífica y patriota. Pero nadie dice nada de eso. Afirmaron que no respondí durante 187 minutos, cuando de hecho emití una declaración instando a la paz y el respeto por la aplicación de la ley dentro de los 25 minutos posteriores a la violación del Capitolio. Y otra declaración 30 minutos de eso. La verdad de la historia es que el comité de selección no mencionó en su juicio falso, y esto fue realmente falso. Días antes de la protesta, instó al despliegue de 10.000 o 20.000 tropas de la Guardia Nacional para mantener el evento seguro para todos los involucrados. Queríamos seguridad, no hubo insurrección y no iba a ser insurrección. La corrección fue inventada por estas personas enfermas. Nancy Pelosi y el alcalde de Washington se negaron. Si me hubieran escuchado mi recomendación, nada de esto hubiera pasado y no habría escuchado sobre el 6 de enero tal como lo conocemos. Y finalmente, para completar Estados Unidos, vamos a la tormenta más grande que de alguna manera marca también el cambio climático en todas partes del mundo, la tormenta Helion en Estados Unidos. Millones de personas en Estados Unidos tuvieron que quedarse en sus hogares para soportar el intenso temporal que azota al país. El 60% de la población recibió algún tipo de advertencia. Las temperaturas cayeron por debajo de los estándares habituales. Aquellos que violan las prohibiciones de conducir pueden pensar que pueden ir a la tienda por ese six-pack, pero están poniendo en peligro a otras personas porque nuestros arados estatales y del condado han estado ahí fuera sin parar, perdiendo tiempo y poniéndose en peligro. Es peligroso conducir a través de tormentas de nieve cegadoras para despejar caminos. El temporal desató toda su furia en Buffalo, Nueva York, con vehículos cubiertos por la nieve y miles de casas. Aquí tenemos el tema climático, que es otro de los grandes protagonistas. Recuerden esta palabra, permacrisis. Vino para quedarse, volvimos de alguna manera a los 70 y a los 80. Escuchamos un poquito de imagen y ya vamos con Urgente, que está la reta comenzando ahora.